Caramelo traicionó a Manelik 2 veces en la misma semana y nadie lo vio venir. Primero le vendió su lealtad a producción, a cambio de un contrato que todavía nadie confirma del todo. Después le quitó, sin avisar, sin un mensaje, sin una sola explicación, a la persona con la que ella soñaba reconstruir su vida, fuera de cámaras. Y si esto te indignó tanto como a nosotros, deja tu comentario ahora mismo en este video, porque lo que sigue te va a indignar todavía más. Porque la historia no se queda ahí. Se queda en algo más sucio, más calculado, más doloroso para quien todavía cree que la amistad dentro de un reality significa algo cuando las cámaras se apagan. Durante meses, el público vio a Caramelo presentarse como el chico leal, el que nunca jugaba sucio, el que repetía en cada entrevista que él no estaba ahí por fama ni por contrato, sino por cariño real hacia sus compañeros. Esa imagen se cae ahora mismo, frente a todos, con pruebas que circulan en redes, y que apuntan directo a una traición construida en silencio durante semanas. Mientras tú escuchas esto, miles de personas ya están comentando capturas, audios y comparaciones de fechas que no cuadran con la versión que él mismo contó en su última entrevista. Y lo que viene después de esta primera bomba apenas es el aperitivo de algo mucho más grande. Manelik no ha dicho una palabra pública todavía, pero quienes la conocen de cerca aseguran que está devastada, que se siente usada 2 veces por la misma persona, primero dentro de la competencia y ahora fuera de ella, en lo que se suponía era terreno seguro. Y eso, para cualquiera que haya pasado meses encerrado compartiendo casa, comida y madrugadas con alguien, no es un detalle menor. Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que volver semanas atrás, justo después de la gran final, cuando todo parecía indicar que la historia entre Caramelo y Manelik, ya cerrada como romance pero viva como amistad, seguía intacta. Ella lo defendía en redes. Él la etiquetaba en publicaciones con frases sobre lealtad eterna. Público, constante, casi exagerado. Y mientras eso ocurría en la superficie, por debajo se movían conversaciones que nadie veía, acuerdos que nadie firmaba con cámara delante, llamadas que ahora empiezan a salir a la luz una por una. La primera pista llegó con un comentario suelto de un usuario en una transmisión en vivo. Alguien que aseguraba trabajar cerca de producción y que soltó, casi de pasada, que Caramelo tenía un contrato pendiente que dependía de su comportamiento público durante las semanas siguientes a la final. Nadie le creyó al principio. Las cuentas anónimas dicen de todo, y la mayoría se desinfla sola con el tiempo. Pero esta no se desinfló. Al contrario, empezó a sumar piezas. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Caramelo, deja tu comentario, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia. Pocos días después, apareció el primer cruce de fechas. Caramelo había publicado, justo el mismo día que se confirmó su viaje a Colombia por motivos de trabajo, una historia apoyando abiertamente a Fabio, algo que contrastaba con meses de comentarios neutrales, casi diplomáticos, sobre la rivalidad entre los dos bandos de la casa. Quien lo seguía de cerca notó el cambio de tono enseguida. Demasiado entusiasta. Demasiado oportuno. Como si alguien le hubiera dictado exactamente qué decir y en qué momento decirlo. Las teorías empezaron a multiplicarse. Unos decían que simplemente había cambiado de opinión, que es humano y pasa todo el tiempo. Otros, los que llevan más tiempo siguiendo la dinámica entre los participantes y producción, insistían en que ese tipo de giros casi nunca son espontáneos cuando hay un reality de por medio, porque cada declaración pública de un ex concursante puede sumar o restar puntos frente a futuras contrataciones. Casualidad o algo mucho más calculado de lo que cualquiera quiere admitir. Mientras tanto, en paralelo, Alejandra Tijerina empezó a aparecer en publicaciones que antes nunca incluían a Caramelo. Una cena, una foto borrosa de fondo, un comentario que ella eliminó minutos después de publicarlo, pero que alguien ya había guardado. La comunidad de fans de Manelik fue la primera en notarlo, porque ese tipo de comunidades vive pendiente de cada detalle, de cada píxel,
de cada hashtag mal borrado. Y aquí viene la primera gran pregunta que todavía nadie responde con certeza. Si Caramelo y Alejandra llevaban ya tiempo acercándose en privado, ¿por qué decidieron hacerlo público, justo cuando coincidía con su viaje de trabajo a Colombia? El público no se pone de acuerdo, pero todos coinciden en una cosa: el momento elegido no fue inocente. Caramelo, por su parte, ha guardado silencio. No ha negado nada, no ha confirmado nada, lo que en redes sociales casi siempre se interpreta como una forma silenciosa de la confirmación. Su equipo de manejo de imagen tampoco ha emitido comunicado alguno, algo que llama la atención si se compara con la rapidez con la que normalmente desmienten rumores menores sobre otros temas. Manelik, mientras tanto, ha seguido publicando contenido relacionado con su trabajo, con su gimnasio, con su rutina diaria, como si nada estuviera pasando. Pero quienes la conocen aseguran que ese silencio cuidado, esa normalidad fabricada frente a cámara, esconde una herida mucho más profunda de lo que cualquier publicación podría mostrar. Una fuente cercana, que pidió no ser identificada, contó que Manelik se enteró de la relación por terceros, no por Caramelo directamente, y que el golpe fue doble: la traición sentimental y la forma en la que se enteró. 3 días. 0 llamadas. Un silencio que dice más que cualquier comunicado. Varios excompañeros de la casa empezaron a reaccionar también, aunque casi todos con la misma cautela calculada. Uno de ellos, que pidió que no se mencionara su nombre directamente en este video, comentó en privado a una periodista de espectáculos que dentro de la casa ya se sospechaba que la relación entre Caramelo y Manelik, después de la ruptura formal, seguía teniendo capítulos que nunca se mostraron en cámara, conversaciones nocturnas, mensajes que se borraban antes de que producción pudiera revisarlos, promesas que ninguno de los dos pensaba cumplir realmente fuera del encierro. Esa misma fuente aseguró que Manelik, lejos de sentirse sorprendida por el contrato o por las cláusulas de comportamiento, sí se sintió profundamente traicionada por la velocidad con la que Caramelo pasó de hablarle de un futuro juntos a aparecer del brazo de otra persona, en cuestión de semanas. Y eso, para cualquiera que haya vivido algo similar fuera de cámaras y fuera de contratos millonarios, golpea distinto. La periodista Lourdes Stephen, que ha seguido de cerca este tipo de movimientos dentro de la industria durante años, mencionó en su espacio que no sería la primera vez que un contrato de exclusividad condiciona declaraciones, apoyos y hasta apariciones públicas de un participante recién salido de un reality. Según ella, este tipo de cláusulas suele incluir periodos de silencio obligatorio, restricciones sobre con quién pueden aparecer públicamente los ex concursantes, y en algunos casos, hasta indicaciones sobre qué bando deben apoyar en redes sociales durante la cobertura posterior a la final. Si eso aplica aquí, la pregunta deja de ser si Caramelo traicionó a Manelik por capricho o por amor real hacia Alejandra. La pregunta se convierte en algo más incómodo todavía. ¿Hasta qué punto los participantes de estos programas dejan de tener control sobre su propia vida sentimental una vez que firman? Mientras tanto, en los grupos de fans más activos de Manelik, la indignación crece hora tras hora. Algunos organizan capturas de pantalla con fechas exactas, comparando publicaciones antiguas donde Caramelo juraba lealtad eterna con las imágenes recientes donde aparece sonriente junto a Alejandra. Y si piensas que ya sabes lo peor de todo esto, deja tu comentario en este video, porque lo que aún no te hemos contado es lo que nadie se esperaba. Otros directamente piden que se investigue si existió algún tipo de manipulación emocional hacia Manelik durante las semanas en que, según ella misma comentó en entrevistas pasadas, todavía mantenía contacto cercano con él. Y aquí aparece otro nombre que empieza a sumarse a esta historia. Alguien que hasta ahora se había mantenido completamente al margen. Jenny, otra exparticipante de la casa, publicó una historia ambigua hace apenas unas horas, donde, sin mencionar nombres directamente, hablaba sobre la diferencia entre quienes construyen lealtad real dentro de un encierro y quienes simplemente actúan para las cámaras, esperando un beneficio después. La publicación se borró a los pocos minutos,
pero ya circulan capturas por todos lados. Casualidad que justo ahora, en medio de este escándalo, Jenny decida hablar de lealtad fingida. El público no lo cree así. Y las teorías sobre quién más podría estar señalando indirectamente a Caramelo no dejan de crecer. Aquí es donde entra la pieza que realmente cambia todo. Porque mientras el público discutía sobre el triángulo entre Caramelo, Alejandra y Manelik, casi nadie prestó atención a un detalle que circulaba desde hacía semanas en grupos privados de fans dedicados a analizar contratos y movimientos de producción. La mención de un documento, supuestamente filtrado, que vinculaba el comportamiento público de varios exparticipantes, con cláusulas de exclusividad y lealtad de imagen. Ese documento, si es real, no solo afectaría a Caramelo. Afectaría a la narrativa completa que el público cree haber visto durante la temporada. Porque si las opiniones, los apoyos, las alianzas y hasta las rupturas estuvieran condicionadas por contratos firmados meses antes, lo que millones de espectadores interpretaron como espontáneo y real sería, en el fondo, guión ajustado con precisión milimétrica. Las fuentes que mencionan este documento coinciden en un punto central. El nombre de Caramelo aparece vinculado a una cláusula de comportamiento mediático que se activó apenas unos días antes de que cambiara públicamente su apoyo hacia Fabio. La coincidencia de fechas es exactamente la misma que generó las primeras sospechas semanas atrás, cuando nadie quería creer que algo tan calculado pudiera estar pasando frente a sus ojos. Y entonces aparece la pregunta que está incendiando los grupos de fans esta misma noche, mientras tú escuchas esto. Si Caramelo cambió de bando por contrato, ¿qué tan real fue su cercanía con Manelik durante la temporada? ¿Y qué tan real es, en realidad, lo que está pasando ahora con Alejandra Tijerina? Porque hay quienes empiezan a preguntarse si ese romance también responde a una estrategia de imagen pensada para acompañar el lanzamiento de la nueva temporada de Top Chef VIP, donde Alejandra sí participará. Pero no es la primera vez que algo así ocurre dentro de este tipo de producciones. Y mientras más se acerca el momento de confirmarlo todo con pruebas concretas, más nervioso se pone el entorno cercano a Caramelo, según cuentan quienes han hablado con él en los últimos días. Hay quienes incluso aseguran haber visto borradores de publicaciones programadas, listas para salir apenas se confirme oficialmente la nueva temporada del programa de cocina, con frases ya redactadas sobre el supuesto romance, como si todo estuviera guionizado con semanas de anticipación. Si eso es cierto, lo que el público celebró como un romance espontáneo, surgido del cariño y la cercanía, sería en realidad una jugada de mercadotecnia diseñada para generar audiencia antes del estreno. Algunos usuarios decidieron ir más allá y rastrear la agencia de manejo de imagen que representa tanto a Caramelo como a Alejandra Tijerina. Descubrieron que ambos firmaron con la misma empresa apenas 2 meses después de terminada la temporada. Un detalle que hasta ahora nadie había conectado públicamente. Esa coincidencia, sumada a las fechas del viaje, al cambio de bando y a las publicaciones eliminadas, empezó a circular como prueba circunstancial de que la relación, real o no en el plano personal,
definitivamente tiene un componente de estrategia mediática detrás. Voceros cercanos a la producción, consultados de forma extraoficial por distintos medios de espectáculos, ni confirman ni desmienten la existencia del documento filtrado. Esa ambigüedad, lejos de calmar las aguas, las agita todavía más. Porque en este tipo de escándalos, el silencio institucional casi siempre se interpreta como protección hacia alguna de las partes involucradas. Lupita Jones, que ha estado vinculada de cerca a distintos procesos de selección y manejo de talento dentro de la industria, evitó pronunciarse directamente sobre el caso cuando se le preguntó en un evento reciente, aunque su gesto, captado por las cámaras, generó todavía más especulación entre quienes siguen de cerca cada movimiento relacionado con la Casa de los Famosos y sus exparticipantes. Mientras tanto, Sergio Mayer, conocido por sus comentarios directos sobre la industria del entretenimiento, sí se animó a opinar en redes, aunque de forma indirecta, recordando que este tipo de cláusulas de comportamiento mediático llevan años existiendo en distintos formatos de telerrealidad, y que el público en general desconoce hasta qué punto la vida personal de los participantes queda condicionada después de salir del programa. Esa declaración, aunque genérica en apariencia, muchos la leyeron como una confirmación indirecta de que algo similar podría estar pasando con Caramelo. Y la conversación, en lugar de apagarse, volvió a encenderse con más fuerza. Nadie lo confirma todavía con nombre y apellido. Pero las piezas empiezan a encajar de una forma que ya no se siente casual. La fecha del viaje, el cambio de bando, la aparición pública de Alejandra, el silencio absoluto de Caramelo, la coincidencia de agencia. Todo ocurrió en una ventana de menos de 2 semanas. Demasiado corta para ser coincidencia, demasiado precisa para no estar coordinada por alguien con experiencia en manejo de crisis y de imagen. Y mientras todo esto circula, Manelik sigue sin pronunciarse. Pero quienes la conocen, aseguran que está armando, con calma y con paciencia, una respuesta que no piensa dar en redes sociales, sino frente a cámaras, en una entrevista que ya estaría negociando con uno de los espacios de espectáculos más vistos del país. Si eso ocurre, la versión completa de lo que realmente pasó entre ella, Caramelo, y Alejandra dejaría de depender de capturas de pantalla y empezaría a tener nombre, fecha y rostro frente a millones de espectadores. Y ese momento, según las fuentes consultadas para este video, podría estar más cerca de lo que cualquiera imagina. Lo que viene a continuación confirma, con nombres, fechas y declaraciones que ya no se pueden negar, hasta dónde llega realmente este montaje. Caramelo firmó, semanas antes de que terminara la transmisión de la Casa de los Famosos, un contrato de imagen, con una cláusula explícita de comportamiento mediático, que lo obligaba a respaldar públicamente a Fabio, durante el periodo posterior a la final, a cambio de una participación confirmada en la próxima temporada, de un programa internacional de cocina, junto a Alejandra Tijerina, la misma persona con la que ahora aparece sentimentalmente vinculado. El documento, cuya existencia confirmaron de forma independiente 2 fuentes cercanas a la producción, incluye una sección específica sobre apariciones públicas conjuntas, calendarizadas con fechas exactas que coinciden, una por una, con las publicaciones que generaron las primeras sospechas en redes sociales. La cena filtrada, la historia eliminada, el viaje a Colombia, todo estaba contemplado dentro de un cronograma de promoción cruzada, diseñado meses antes de que el público supiera siquiera que existía algo entre ellos. Lo que millones de espectadores interpretaron como un romance espontáneo nacido de la cercanía y el cariño era, en realidad, una estrategia de mercadotecnia construida para generar expectativa antes del estreno de la nueva temporada. Y lo que Manelik vivió como una traición personal y dolorosa era, para la productora detrás del contrato, simplemente una variable más dentro de un plan de comunicación calculado al detalle. Y si crees que Caramelo debe responder públicamente por todo lo que hizo, deja tu comentario, porque esta historia no ha terminado, y aquí no vamos a dejar de contarla. La fuente que tuvo acceso directo al documento asegura que la cláusula incluye además una penalización económica
si Caramelo se desviaba del guión acordado, lo que explicaría por qué guardó silencio absoluto durante semanas, en lugar de simplemente aclarar la situación con Manelik en privado. Hablar, en este caso, no solo significaba incomodidad emocional, significaba arriesgar un contrato que probablemente representa más dinero del que ganó durante toda su participación en la Casa de los Famosos. La noticia cambia por completo la lectura de todo lo que pasó después de la final. Porque si Caramelo actuó bajo contrato, entonces buena parte de lo que el público celebró como autenticidad, como cercanía real entre exconcursantes, estaba en realidad guionizado de antemano por un equipo de mercadotecnia que nunca apareció frente a cámaras. Y eso obliga a revisar con otros ojos cada publicación, cada historia, cada gesto, que durante semanas se interpretó como espontáneo. Manelik, según las mismas fuentes que confirmaron la existencia del documento, ya está al tanto de los detalles. La reacción dentro de su círculo cercano fue de incredulidad primero y de indignación después, no tanto por el hecho de que Caramelo haya iniciado una relación con otra persona, algo que entra dentro de lo razonable después de una ruptura, sino por la forma en la que se construyó esa relación, utilizando su nombre, su historia y su vulnerabilidad pública como parte de una estrategia ajena a cualquier sentimiento real. Las reacciones del público no se hicieron esperar. En cuestión de horas, los grupos de fans que durante semanas habían estado defendiendo a Caramelo cambiaron por completo de postura, acusándolo de manipulación emocional, de utilizar la imagen de Manelik para beneficio propio, y de haber actuado con una frialdad que contrasta directamente con la personalidad cálida y espontánea que mostró durante toda su estancia en la Casa de los Famosos. Alejandra Tijerina, por su parte, tampoco escapa de las críticas. Quienes antes la veían como una participante carismática y trabajadora, ahora cuestionan si su acercamiento a Caramelo respondió en algún momento a sentimientos reales, o si, desde el inicio, formó parte de la misma estrategia de promoción cruzada, diseñada por la productora. Ella, hasta el momento, no ha emitido ningún comunicado al respecto, y su silencio empieza a pesar tanto como el de Caramelo. Producción tampoco se salva de la tormenta. Si el documento filtrado resulta ser auténtico, lo que queda expuesto no es solamente el comportamiento de dos exparticipantes, sino una práctica sistemática de manipular narrativas públicas a través de contratos que el espectador promedio jamás llega a conocer. ¿Cuántas de las historias, romances, peleas y reconciliaciones que el público ha consumido durante años como contenido espontáneo fueron, en realidad, decisiones tomadas en una oficina, lejos de cualquier cámara? Sergio Mayer, consultado nuevamente tras conocerse la magnitud del escándalo, evitó confirmar detalles específicos del caso de Caramelo, pero sí reconoció abiertamente que este tipo de prácticas existen desde hace años en la industria, y que la diferencia esta vez es que el público logró reconstruir, pieza por pieza, un patrón que normalmente queda oculto detrás de comunicados oficiales y entrevistas cuidadosamente editadas. Mientras tanto, la entrevista que Manelik estaría negociando con uno de los espacios de espectáculos más vistos del país, cobra ahora un peso completamente distinto. Ya no se trataría únicamente de hablar sobre una ruptura sentimental, sino de convertirse en la voz que confirme, frente a millones de espectadores, hasta dónde llega el manejo de imagen dentro de este tipo de producciones. Y si ella decide hablar con nombres, fechas y pruebas concretas, el impacto podría extenderse mucho más allá de Caramelo y Alejandra. Hay algo particularmente cruel en toda esta historia, y no tiene que ver únicamente con el contrato, ni con las cláusulas, ni con el dinero involucrado. Tiene que ver con la confianza que miles de espectadores depositaron, durante meses, en una relación de amistad y cariño que se mostró como genuina semana tras semana, y que terminó revelándose como una pieza más dentro de un engranaje comercial mucho más grande que cualquiera de los dos involucrados. Caramelo, hasta la publicación de este video, sigue sin pronunciarse de forma oficial. Las pocas personas de su entorno que han hablado, siempre bajo condición de anonimato, aseguran que está bajo una presión enorme, atrapado entre el contrato que firmó
y la necesidad de explicar públicamente una situación que, día con día, se vuelve más difícil de sostener en silencio. La pregunta que queda flotando, la que probablemente tú mismo te estás haciendo ahora mismo, es si Caramelo en algún momento se sintió culpable de utilizar a Manelik como parte de una jugada de imagen, o si simplemente vio una oportunidad económica y decidió tomarla sin medir del todo las consecuencias humanas que eso traería. Esa es una pregunta que probablemente solo él puede responder con honestidad, y que el público sigue exigiendo que conteste. Lo que sí queda claro, a estas alturas, es que la línea entre lo real y lo guionizado dentro de este tipo de programas es mucho más delgada de lo que la mayoría del público está dispuesto a aceptar. Y cada vez que aparece un caso como este, esa línea se vuelve todavía más difícil de identificar a simple vista. Caramelo cambió de bando por contrato. Caramelo construyó un romance bajo presión comercial. Y Manelik terminó pagando, en silencio, el costo emocional de una jugada que ella nunca eligió ni firmó. Y mientras tú escuchas esto, vale la pena preguntarse algo más amplio, algo que va más allá de Caramelo, de Manelik y de Alejandra. Cada temporada de un reality deja detrás una serie de historias que el público asume como reales, porque las vivió en tiempo real, capítulo a capítulo, sin filtros aparentes. Pero detrás de cada beso, de cada pelea, de cada reconciliación, existe la posibilidad de que alguien, en algún despacho, ya haya decidido de antemano cómo debía terminar esa historia para vender mejor la siguiente. Esa idea incomoda, y debería incomodar, porque cambia la forma en la que millones de personas consumen este tipo de contenido, y porque pone en duda hasta qué punto el cariño que el público desarrolla hacia ciertos participantes está construido sobre algo genuino o sobre una arquitectura de mercadotecnia diseñada exactamente para generar ese tipo de apego. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de todo esto. Si crees que Caramelo debe pedir perdón públicamente. Si crees que Alejandra también tiene responsabilidad en esta historia. Y si crees que producción debería explicar de una vez por todas hasta dónde llegan este tipo de contratos. Y en cuanto haya una sola declaración oficial, aquí mismo te la traeremos con todos los detalles.